Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado. Gloria a Dios. ¿Cómo se encuentran esta mañana? En victoria. Gracias al Señor. Como cada sábado, siempre esa palabrita debemos de tenerla siempre en nuestros labios. Agradecido por el Señor. Amén. Por cada oportunidad, por cada día de vida que nos das. Recordemos que tenemos que vivir un día a la vez. Porque el mañana es incierto. Gloria a Dios. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Mis hermanos, hoy vamos a continuar con el estudio. Ya gracias al Señor, ya tenemos ya 3 meses ya desde que iniciamos. Y apenas vamos por la tercera parte. O sea que todavía tenemos estudio para rato. El capítulo que estamos estudiando es el capítulo 4, que lleva por título Thaddeus Stevens y el rechazo o el ataque a la Constitución de Estados Unidos. Y ya vimos el sábado pasado también cómo tomamos de referencia a la República Dominicana, cómo ya se empezó a atacar la Constitución y cómo todo eso, mis hermanos, va a llegar a todo el mundo. A todo el mundo. Antes de iniciar, me gustaría compartirles esta cita. Escuchemos lo que dice. La discordia que su propio proceder había causado en el cielo, Satanás la atribuía al gobierno de Dios. O sea, de la discordia que él causaba, él se la atribuía al gobierno de Dios. Eso me recuerda, mis hermanos, cuando se va a hacer una campaña, cuando se va a cambiar un presidente. ¿Qué empiezan a decir los candidatos? Que este presidente tal no cumplió las leyes, no hizo lo que prometió, no aquello. Y ese es uno de los puntos que ellos siempre abordan antes de reelegirse. Y vemos cómo Satanás, en cierto modo, empezó a hacer lo mismo con el Señor, empezó a atacar el gobierno de Dios. Como ya sabemos, todo gobierno tiene sus leyes y sus normas. Y nos sigue diciendo, todo lo malo, decía él, era resultado de la administración divina. O sea, el Señor no estaba gobernando bien su propia nación. Alegaba que su propósito era mejorar los estatutos de Jehová. Eso era lo que él alegaba. Quería que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 14, para ver si esto va de acorde con lo que nos dice acá la palabra de Dios. Isaías, capítulo 14, vamos a leer el versículo de 12 al 14. Nos dice la palabra: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Quién era que debilitaba a las naciones? Y entonces le echaba la culpa, digamos, al gobierno de Dios, ¿verdad? De lo que él causaba. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué entendemos, mis hermanos, por testimonio? Leyes, ¿verdad? Podríamos decir leyes. Vemos acá cómo él quería sentarse en el trono de Dios, a los lados del norte, junto al testimonio del Señor. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y muchos dirán, ¿será que el gobierno de Dios tenía los 10 mandamientos? ¿Será que ese gobierno no tenía ley? ¿Había ley? ¿No había ley? Porque si el pecado comenzó en el cielo y el enemigo se empezó a rebelar contra el gobierno de Dios, allí debía de haber
una ley que regía el universo. Sigo leyendo la cita y dice: alegaba que su propósito era mejorar los estatutos de Jehová. O sea, por eso se quería sentar junto al testimonio del Señor. Por consiguiente, Dios le permitió demostrar la naturaleza de sus pretensiones para que se viese el resultado de los cambios que él proponía hacer en la ley divina. Entonces sí, había una ley que él quería cambiar. Que él quería hacer cambio. ¿Saben, mis hermanos, cuál era la ley? ¿O cuál es la ley que rige el cielo y aún todo el universo? Se llama la ley del amor. Esa ley luego fue adaptada a nuestra condición caída, pero el principio siempre ha sido el mismo. Amén. La ley del amor. Nos dice la palabra en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 36. Estoy haciendo una pequeña introducción antes de entrar en el tema, para que confirme esto que estamos hablando de la ley del amor. Mateo capítulo 22, versículo 36, nos dice, vamos a leer el 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y Romanos 13:10 nos dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Sabemos cómo resalta la palabra. Y nos dice también la palabra en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios es amor. O sea, esa era la ley que regía el cielo, el amor. Y otra ley también nos dice el Espíritu de Profecía, que es el orden. El orden regía el cielo. Y como dice el principio de la cita que leímos, dice que la discordia de su propio proceder de Satanás. La discordia. Cuando hay discordia, ¿hay orden? ¿Hay amor? Pues no. Termina la cita diciendo: Satanás había dicho desde el principio que no estaba en rebeldía, decía él. El universo entero había de ver al engañador desenmascarado. Qué interesante cómo termina esa cita. Prácticamente con el título del libro que estamos estudiando. Entonces vemos, mis hermanos, que el título que lleva este capítulo no es algo nuevo, sino que ya desde el cielo ya el enemigo ha sido el principal que ha atacado la ley de Dios. Entonces vamos a hacer una oración, mis hermanos, para que entremos de lleno en el estudio de este día. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, mi Dios, sea su nombre. Gracias, oh buen Dios. Gracias, Padre amado, porque eres amor. Tú no tienes amor. Usted es amor, Señor. Y como el amor mana de usted, mi Dios, pedimos que nos des de tu amor porque lo necesitamos. Pon amor en nosotros, Señor. Dice su palabra que el amor de muchos se iba a enfriar. Y lo estamos viendo, Padre amado. No permita que también nosotros estemos dentro de ese grupo. Ayúdanos, mi Dios, a amar a nuestro prójimo, Señor. Amar a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos porque necesitamos eso. Y nosotros estamos llamados, Señor, a ser esa luz del mundo y esa sal de la tierra, Padre Santo. Señor, en este momento me encomiendo en tus manos para que no sean mis palabras las que se escuchen acá, Señor, sino que sea dirigida por tu Santo Espíritu, Padre amado, conforme a lo que hemos estado estudiando
y todo lo que hemos estado viendo, Señor. Sé con mis hermanos acá, tus manos te lo dejo para que también su espíritu le inquiete y le hable. Así también con las personas que están viendo los temas, Padre amado. Perdona nuestra falta, Señor. Danos una mente sana y pura y limpia, conforme, oh Señor, a tu corazón. Por amor a Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos todo, Padre amado. Amén, Señor. Amén. Comenzamos con la lectura donde nos quedamos. Nos dice: los principios de democracia o gobierno de la turba ha llenado este mundo con sangre. Thaddeus Stevens fue el promotor principal para traer los ideales de la Revolución Francesa a Estados Unidos. El disfraz de brindar libertad a los ultrajados esclavos. Vemos acá prácticamente lo mismo que quería hacer Satanás. Lo mismo. Como hemos visto, las ideas de Karl Marx no eran nuevas. Él sencillamente tomó las ideas de los jesuitas y de Adam y las codificó en el manifiesto comunista. Y recordemos, como vimos anteriormente, como leímos un poco de la biografía de este hombre, como prácticamente se describe como un hombre intachable, un hombre bueno, porque estaba a favor de los esclavos. Pero como ya vemos, dentro de todo eso había un caballo de Troya. En realidad, el manifiesto comunista estaba en circulación durante muchos años antes que el nombre de Karl Marx fuera lo suficientemente reconocido para establecer su autoría por este manual revolucionario. Todo cuanto hizo, en realidad, fue actualizar y codificar los mismos planes y principios revolucionarios establecidos 70 años atrás por Adam, el fundador de la Orden de los Illuminatis. Y es tan ampliamente reconocido por los eruditos serios de este tema que la Liga de los Hombres Justos era una mera extensión de los Illuminatis. O sea que cada orden que vemos, eso solamente la continuación o la extensión de prácticamente lo mismo, solamente disfrazado para así el enemigo seguir cumpliendo sus planes. Los principios de la democracia, el comunismo y la Revolución Francesa, codificados por Karl Marx, fueron vistos en innumerables países en el siglo XX, desde las purgas de José Stalin en Rusia. Por casualidad, ¿ustedes han escuchado unas películas que hay acá en Estados Unidos que se llaman Las Purgas? Sí, ¿no la han escuchado? Bueno, esa película son varias que tiene. Y prácticamente, resumiéndolo un poquito, ellos dan libertad durante una noche para que las personas salgan a hacer lo que ellos quieran. Sin ley, sin policía, sin nada. ¿Se acuerda eso a algo? En un momento todo eso se va a cumplir. Pero como sabemos, ellos siempre nos van anunciando sus planes. Desde las purgas de José Stalin en Rusia hasta el reinado del terror de Mao Tse-tung en China, Pol Pot en Camboya y numerosos otros, los resultados del jesuitismo han llenado este mundo con miseria, dolor, sufrimiento y muerte. Nos hace acá una pregunta. Dice, ¿caerán los Estados Unidos también, el mayor bastión de gobierno republicano? ¿Qué creemos? ¿Que caerá este país en la mano del jesuitismo? Ya cayó. ¿O ya cayó? Ya cayó. Ya cayó. Después de la guerra civil, Estados Unidos estaba en ruinas. El sur tenía que comenzar de nuevo, como si nunca antes hubiera existido. Más de 3 millones de esclavos que solo habían conocido los sembrados de algodón y trabajo arduo estaban ahora libres. Es interesante. Y eso, excelente noticia, ¿verdad, mis hermanos? Claro. Los explotadores políticos estaban saqueando un sur ya agotado.
Abraham Lincoln, el hombre que condujo a Estados Unidos a través de la sangrienta guerra civil, estaba muerto por causa de una bala jesuita. A grandes luchas se enfrentaba la nación desgarrada por la guerra. Lincoln, al igual que Andrew Johnson, después de él, quería permitirle a los estados separatistas del sur que regresaran a la Unión. Pero un grupo en el Congreso, llamado los Republicanos Rojos Radicales, lo objetaban. Querían que se cambiaran algunas cosas antes de permitir eso. O sea, antes de permitir que los estados separatistas del sur regresaran a la Unión, habían que hacer algunos cambios. Este grupo de los Republicanos Rojos Radicales fueron los promotores de la agenda de las enmiendas 13ª, 14ª y 15ª en la Constitución. Las enmiendas, en parte, están en doble sentido, aunque superficialmente se ven bien. ¿Les recuerda eso algo? Les repito, las enmiendas, en parte, están en doble sentido, aunque superficialmente se ven bien. ¿Qué mostramos la semana pasada? La enmienda de la Constitución. La Agenda 2030. ¿Se escucha mal la Agenda 2030? Se escucha bien todo, ¿verdad? ¿Tiene doble sentido? Claro que sí. En este punto, quiero mostrarle algo. Le voy a dar la vuelta a la computadora para que vean el punto número 3. ¿Se ve ahí el nombre? Sí, salud y bienestar. Ok. Salud y bienestar. Le pregunto, si en una agenda mundial se nos habla de salud y bienestar, ¿eso está malo o está bueno? Bueno, a los ojos de ellos está bueno. Excelentes, diría yo. Le pregunto, ¿se preocupó el mundo con la pandemia por las personas? ¿Sí o no? Sí, aparentemente. Aparentemente sí. Por eso empezaron a distribuir los pinchazos por todas partes, para todos los ciudadanos. Era por nuestro bien. Para protegernos. Según ellos, o sea, por la salud y bienestar. El punto 3 que vemos acá de la agenda. Le pregunto, mis hermanos, ¿nos dejó el Señor remedios con que nosotros tener salud y bienestar? Amén. Amén. ¿Y cómo lo conocemos? Los remedios de... Lo conocemos como la reforma pro salud, la reforma pro salud, que va de la mano del mensaje de los tres ángeles. Y estos son agua. Les pregunto, mis hermanos, ¿la población mundial de hoy día toma agua? No. Yo me atrevo a decir que hay personas que saben durar días sin tomar agua. Pero, exactamente, pero se enferman y quieren automáticamente que se les dé una pastilla mágica, que me quite todo en el momento, en el acto. Descanso. ¿Descansa este mundo? No. Ejercicio. Luz solar. Recordemos que para la pandemia, ¿qué se nos dijo? Enciérrate en tu casa, no tomes sol, escóndete, no nada. 6 pies de O distancia. sea, prácticamente nos están quitando los remedios naturales que el Señor nos dejó. Aire puro. ¿Respiramos aire puro con la nariz tapada? Nutrición. ¿Tenemos hoy día una nutrición adecuada? Pero hoy día le comentamos a la persona que traten de comer saludable, que traten de cuidarse. La persona no quiere eso. Temperancia. Temperancia en todo el sentido de la palabra. Tenemos que practicar la temperancia. Y la esperanza o la confianza en Dios. Eso conforman los 8 remedios naturales, que si lo abundamos yo creo que podemos extenderlo un poquito más, pero con esto yo creo que sería suficiente. Sí, mi hermano, ¿usted quería comentar algo? Dijo que si en el mundo lo hacían. Hay mucha gente en el mundo que sí lo hace.
pero no creen en Dios. Ujú. O sea, lo hacen por el cuidado de su cuerpo, Ujú. porque conocieron por enfermedad, por lo que sea, pero sí hay muchos grupos que sí lo hacen. Hay rockeros, hay famosos, hay los presidentes, algunos lo hacen. Hay donde quiera ya, pero y sí lo hacen muy bien. Yo he conocido gente así, pero no creen en Dios. Lo hacen porque la naturaleza, por proteger los animales, porque les dan lástima a los animales, Sí. conocieron. Pero pues yo lo que creo que en su momento Dios los llamará, los hará entender, algunos de ellos, pero aún Satanás comía lo mismo que comían los ángeles. Era vegano y sin embargo, mire, o sea, yo lo que creo es que, pues nosotros, el principio, como usted dijo, es el amor. Nosotros amamos a Dios y por amor lo hacemos, no por enfermedad. Porque el que lo hace por enfermedad, pues no ama a Dios. Ujú. Entonces lo hacemos por amor y solo aquel que verdaderamente ama a Dios lo va a hacer muy bien, porque el que no dice, oh, soy vegano, pero no lo hace bien, siempre se está comiendo cosas químicas o comida con gluten mala. Entonces vamos a enfermar igual el cuerpo o no sabemos dominar las emociones. Lo emocional, aunque sea vegano, se va a enfermar, pues es emocional. Las emociones matan. Así es, pero estamos hablando acá de una manera más general, usted sabe, tratando el punto 3. Y claro, sabemos que hay muchas personas, como usted comentó, que lo están practicando, pero no lo hacen como usted comentó, con la verdadera intención y con la confianza en Dios, que es donde mana todo. Como tú dijiste en estos días, estamos en supuestamente una democracia y en verdad la mayoría gana. Sabemos que la mayoría no lo hace. Así es, miremos, mis hermanos, acá otro punto, que es el punto número 1. ¿Qué nombre lleva? Fin de la pobreza. Fin de la pobreza. Recordemos que estoy haciendo hincapié en lo que estuvimos leyendo, que aunque suenen bonitos, las enmiendas tienen un doble sentido, aunque superficialmente se ven bien. Esos son los puntos de la Agenda 2030. Siempre ha sido lo mismo, o sea, el que está detrás de todo siempre ha sido el mismo, ¿verdad? Él siempre crea una necesidad, él hace un daño, presenta la medicina, pero todo esto son mentiras, todos son mentiras, porque el ejemplo más grande es Roma. Roma no tiene que ver nada con Dios, Roma no tiene que ver absolutamente nada con Dios, pero Roma usa la religión como una herramienta poderosa, ¿verdad? Para dominar el mundo, para engañar a la gente. Y entonces ellos ven la necesidad de las personas y van cogiendo las necesidades para ellos usarlas como mentiras, ¿verdad? Como trampas, ¿verdad? Como carnada que nunca van a recibir, ¿verdad? Satanás nunca dará nada bueno. Las cosas buenas vienen de nuestro Padre de la luz. Y ese es el problema más grande, que este mundo no quiere nada con Dios, ¿verdad? Así es. Y una minoría, como decía la hermana, una minoría, el porcentaje mundial se cuida, pero con los motivos equivocados y las intenciones erróneas, que son intenciones hacia el pecado, hacia la fama, hacia la fortuna, hacia muchos, como dicen por ahí, la fuente de la juventud. Todos esos son sentimientos que son dominados por Satanás. Satanás sigue vendiendo la mentira. Este mundo está lleno de mentira. Por eso la importancia de la verdad y el amor. Y estas personas saben lo que hay atrás de todo eso. Saben lo que está pasando en el mundo, porque ellos hablan mucho de eso. Y hablan del gigante que está en la tierra. O sea, de una forma o de otra ellos dan el mensaje, aunque no conocen tanto de Dios, no saben las verdaderas leyes de Dios, no las llevan. Pero sí, por eso digo, como dice la palabra de Dios, las piedras hablarían por nosotros. Y ellos ya están hablando. Entonces, desde hace años están hablando, hace mucho.
En el momento en que sea verdadero va a ser en verdad, se va a convertir a Dios. Sí, vamos a avanzar, mis hermanos, para terminar de mostrar que tenemos mucho material acá para... Gracias. Acá tengo un video. Lo estaba tratando de poner un poquito grande, pero no se va a ver porque está muy pequeño. Pero escuchemos lo que dice este video. Recordemos que el punto 1 es de la agenda, fin de la pobreza. Escuchemos, fin de la pobreza. Y cualquiera piensa es que le van a suplir sus necesidades a todos los pobres. Le van a proveer su trabajo, su alimento, su casita. De comida gratis. Vamos a ver. Vamos a escuchar el siguiente video. Los pobres hay que matarlos a todos. Escuchemos. Desde Elberton, en una remota zona del condado, se levantaron 6 placas compuestas por 107 toneladas de granito que los tienen consternados, pero no necesariamente por el tamaño, sino por el mensaje que llevan y su propósito en la tierra. Viajamos hasta Georgia para develar sus misterios. Al llegar, el lugar estaba vacío y un silencio sepulcral provocaba escalofríos. Las piedras, que están orientadas astronómicamente, funcionan como reloj, calendario y compás, pero lo más intrigante son sus escritos. Tallado en 8 idiomas, están los 10 mandamientos del llamado Nuevo Orden Mundial. Algunos de ellos dicen: no ser el cáncer de la tierra, dejar en paz a la naturaleza, evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles, unir a la humanidad con una nueva lengua viva o idioma. Pero el que asusta a muchos es el que aparece primero en la lista: mantener a la humanidad por debajo de 500 millones en perpetuo equilibrio con la naturaleza. Les pregunto. Este video está en YouTube. Es una noticia de primer impacto. Lo pueden buscar, pueden entrar y van a encontrar la noticia ahí. ¿Cómo es que ellos primero me dicen que quieren ponerle fin a la pobreza? Acabando con los pobres. Y me dicen ahora acá que los 10 mandamientos del nuevo orden mundial, como ustedes escucharon, el que más sobresale es que la humanidad debe de estar por debajo de 500 millones. O sea, prácticamente llevarse 8.000 millones de personas. Entonces, aunque suena bonito la agenda, como ya leímos, hay algo oculto. ¿Cómo es que de la nada surge esta pandemia y todas las naciones se preocupan por el bienestar de las personas? Pero escuchemos acá lo que están diciendo, como tienen sus mandamientos del nuevo orden mundial. ¿En qué cabeza cabe eso? Y vemos como el enemigo sigue llevando los planes que quiso imponer en el cielo, como los sigue haciendo acá en la tierra. Como siempre ha querido cambiar, atacar la ley de Dios. Al mundo le tienen sus leyes. Dentro de la iglesia también tiene sus leyes. Te pregunto, dice la palabra que la primera tabla es el amor a Dios, ¿verdad? Ahí está el cumplimiento. Y la segunda tabla es el amor al prójimo. ¿Será que si Dios es amor, Él cambia? Vamos a seguir leyendo para que avancemos, mis hermanos. Nos sigue diciendo, las enmiendas, vuelvo a leer nuevamente esa parte, las enmiendas en parte están en doble sentido, aunque superficialmente se ven bien. Las enmiendas que le querían hacer, recordemos a los esclavos, por supuestamente su bienestar. Sin embargo, al hacer declaraciones posteriores, llegó a ser evidente que la libertad e igualdad para el hombre libre afroamericano eran usadas para crear una ciudadanía completamente nueva, que ampliaba los poderes del gobierno nacional y atacaba la Declaración de los Derechos Individuales. Entonces, ¿cuál era realmente el centro de hacer esas enmiendas? Darle más poder al gobierno y atacar la Declaración de los Derechos Individuales. O sea, prácticamente los esclavos iban a seguir siendo esclavos. Sigamos leyendo.
Este fue el mismo método usado en Francia. Los campesinos estaban luchando bajo penosas dificultades, de manera que el reinado del terror les concedió libertad e igualdad. ¿Escuchamos esa parte? Se lo repito. Este fue el mismo método usado en Francia. Los campesinos estaban luchando bajo penosas dificultades, de manera que el reinado del terror les concedió libertad e igualdad. O sea, miren qué bien cómo se obró de buena manera para los campesinos en Francia. Veamos acá cómo se le dio libertad e igualdad a los campesinos franceses. Tenemos acá el punto número 10 de la agenda. ¿Cómo dice? Reducción de las desigualdades. ¿Se parece a lo que acabamos de leer? El punto 10 de la agenda dice reducción de las desigualdades. Mis hermanos, le pregunto, ¿a quién no le gustaría que todos tuviéramos igualdad? Pero eso no es lo que vende, ¿verdad? Por ejemplo, el comunismo hoy está en un ridículo, o sea, Rusia, Cuba, Nicaragua, Venezuela, es un ridículo ante la gente pensante. Entonces ahora los tales comunistas, como ellos no tienen, y muchos de ellos no tienen estudio, no tienen profesión, no tienen conocimiento, no tienen ciencia, entonces dicen la igualdad del homosexualismo, ¿me entiende? Ellos siempre encuentran a alguno que puedan usar como trampolín. Entonces, hoy los tales comunistas, los mentados comunistas, con todas sus garras, vamos a libertar a los homosexuales, a las lesbianas, a los transversal, a los transvesti, porque ellos no tienen nada que ofrecer. Es otra mentira. Y entonces todas las igualdades son mentiras para ver cuál es el primero que coge el anzuelo. Claro, así es. Y vamos a tener tanta desigualdad que, como dice el logo de la agenda, no tendrás nada y serás feliz. Qué interesante. Sigamos leyendo. Escondido debajo de esto estaba el ansia de expandir el poder del gobierno y conservar a los campesinos esclavizados. Ese era realmente el centro y lo que había detrás de la supuesta libertad que se le dio e igualdad que se le dio a los campesinos en Francia. Miremos acá lo que nos dice esta noticia. La voy a mostrar rapidito y luego la leo. ¿Se ve, Ayela? Ok. Univisión Noticias. ¿No tienes Real ID y vas a viajar? ¿De qué fue que hablamos la última parte de lo que leímos? ¿De qué? De esclavitud, de libertad, ¿verdad? ¿No tienes Real ID y vas a viajar? La Administración de Seguridad en Transporte planea cobrarte $18 en los aeropuertos. Esto se va a aplicar para los viajes internos acá en el país. Y se va a empezar así, sabemos que todo va gradualmente. La persona que no tenga Real ID se le va a cobrar ese cargo porque eso te va a ayudar en la agilidad del tiempo, la seguridad, todo. Como ya acabamos de leer, todo se ve bonito en la superficie. Pero detrás, ¿qué hay? Manipulación. Y control. Total. Esclavitud. Sigamos leyendo. A mis hermanos, esta noticia la vimos el sábado, pero acá la comparto nuevamente, que va de la mano con lo que estuvimos estudiando. Le voy a leer acá. En agosto del 2025, hablando del país de la República Dominicana, se emitirá el primer pasaporte electrónico. Vamos a leer un poquito sobre este pasaporte, mis hermanos. Escuchen lo que dice. El pasaporte electrónico dominicano, también conocido como pasaporte biométrico. ¿Qué entendemos por biométrico? Es un computarizado. Aquí se lo voy a leer. Es un documento de viaje con un chip integrado que almacena datos biométricos como huellas dactilares y rasgos faciales para mayor seguridad. Este nuevo pasaporte, que está en proceso de implementación, busca modernizar el documento para cumplir con estándares internacionales,
acelerar los controles migratorios y aumentar la seguridad y el control de la falsificación. Los ciudadanos deben estar atentos a la cuenta oficial de la Dirección General de Pasaporte para anuncios sobre cuándo se podrá empezar a solicitarlo. Y como ya leímos anteriormente, ya eso era para agosto, ya se empezó con ese proceso. Nos dice características y beneficios. Dice que tiene un chip integrado para almacenar la información biométrica, las huellas, rostro, firma digital, de forma segura y cifrada. Mayor seguridad. Incorpora más de 70 medidas de seguridad, como tintas invisibles, hologramas y un escudo de seguridad físico para prevenir la alteración. Procesos migratorios más ágiles. Facilita y acelera los trámites de inmigración en aeropuertos al ser leído de forma rápida. Te pregunto, ¿suena bonito o no suena bonito? Sí. Todo más rápido. Todo está excelente, perfectamente, muy bien. La siguiente noticia. Acá se la comparto para que la vean acá. Ok. La nueva cédula o ID estará en los celulares y podrá usarse en entidades y comercios. Entonces, mis hermanos, si ya en República Dominicana, un país del tercer mundo, ya va a tener pasaporte electrónico, ID electrónico, ¿qué falta entonces ahora para completar el combo? ¿Qué falta digital, electrónico? El dinero. Solamente eso falta. Te pregunto, mis hermanos, ¿van rápido ellos, sí o no? Esta semana pasó algo que fue este hombre que atacó en Washington, D.C., atacó dos militares y la muchacha murió. Entonces rápidamente el presidente dijo que lo maten, y número 2 dijo, le voy a cerrar la entrada a este país a todos los del tercer mundo. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver la gente pobre con un hombre que viene, si no me equivoco, de Afganistán, que trabajó para la CIA? Trabajó para la CIA y trabajó para el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver una persona del tercer mundo? Ahí es donde se ve la manipulación y el control. Y la gente no entiende, y la gente no llega a amanecer, y la gente no llega a abrir los ojos, ¿verdad? Son dos temas totalmente separados, pero ellos los unen para manipularlos. Sí, Fred. Recordemos que para crear algo que ellos quieren hacer una ley, tienen que procrear un caos exactamente. Entonces de esa manera le da a él hacer eso y ¿saben qué? Y el pueblo lo recibe porque es por nuestra protección. Uh-huh. Lo recibe por nuestra protección. ¿Cómo caemos? ¿Cómo Sí. realmente hace? Como digo, creo que fue Rockefeller. Dice que creamos el caos y la gente va a pedir el nuevo orden mundial. Exacto. O sea, ellos provocan el desorden para luego venir con el supuesto orden. Voy a retomar la lectura anterior. Las enmiendas, en parte, están en doble sentido, aunque superficialmente se ven bien. Todo lo que leímos acá también, las noticias se escuchan muy bien, excelente, ¿verdad? Sin embargo, al hacer declaraciones posteriores, llegó a ser evidente que la libertad e igualdad para el hombre libre afroamericano eran usadas para crear una ciudadanía completamente nueva, que ampliaba los poderes del gobierno nacional y atacaba la Declaración de los Derechos Individuales. Prácticamente lo mismo que estamos viendo. Todas estas cosas que se escuchan bonitas atacan a nuestra libertad, a nuestra privacidad. los derechos. Nuestros derechos, todo. Mis hermanos, el sábado pasado hablamos del cambio climático, del ecocidio, de las leyes que se van a hacer para cuidar el medio ambiente. Ya todos sabemos que eso es ley dominical, ¿verdad? Pero recordemos que la ley dominical va de la mano con el comprar y vender. Entonces, mientras se va avanzando con el descanso dominical, también se tiene que ir avanzando con el control del dinero. Los dos van de la mano.
¿Por qué? Porque ¿qué es lo que no se va a poder comprar y vender? Comida. Una persona puede sobrevivir sin un carro. O sea, sin una casa. Usted ve personas que viven en la calle. Pero sin la comida no podemos. Entonces, por eso ellos están avanzando así y nos están mostrando que el pasaporte, que ID, que para tu seguridad. Pero ya todos sabemos que todo eso lleva algo detrás. Sigue diciendo. Este fue el método usado en Francia. Los campesinos estaban luchando bajo penosas dificultades. De manera que el reinado del terror les concedió libertad e igualdad. Escondido debajo de esto estaba el ansia de expandir el poder del gobierno y conservar a los campesinos esclavizados. Yo creo que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 5. Uh-huh. Versículo 1 nos dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. ¿Qué dijo Jehová, el Dios de Israel? Deja ir a mi pueblo. Le pregunto, ¿cómo estaba el pueblo? En esclavitud, ¿verdad? Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. O sea, prácticamente, deja ir a mi pueblo para que me adore. Ahí mismo, capítulo 7, versículo 16. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, ¿qué le dijo? Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿A dónde era que el pueblo le iba a servir al Señor? En el desierto. No se olviden de esa palabra. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. Capítulo 8, versículo 1. Ahí mismo. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuántas veces ya el mismo mensaje? Ahí mismo, versículo 20. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así. ¿Cómo dijo Jehová? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahí mismo, capítulo 9, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, ¿cómo dice? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Yo creo como que el Faraón no entendía un poquito el lenguaje de Moisés, ¿verdad? El mensaje del Señor. Capítulo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Leímos 7 versículos. El Señor le dice al Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Déjalo que vaya. ¿A dónde le dijo? ¿A dónde iba a ir el pueblo? Al desierto. Al desierto. Y en el desierto iban a adorar al Señor. Te pregunto, mis hermanos, ¿por qué el Señor no permitió que el pueblo le adorara en Egipto? No se podía. ¿Por qué? Era esclavo. Eran esclavos. Entonces, mientras seamos esclavos, ¿cuál es el llamado del Señor? Salir de las ciudades. Deja ir a mi pueblo para que me sirva.
Pero era que interesante, ahora esta gente, ¿verdad? Estos cogen la palabra y la tuercen. Ellos dicen, nosotros somos José para ustedes, ¿verdad? Vengan a mí que yo los alimentaré como José, ¿verdad? Claro, José era el siervo de Dios, pero ellos son siervos de otro Señor. Lo interesante es que al final ellos no tenían cómo comprar el grano. Estoy hablando de Génesis 47. Ellos no tenían cómo comprar el grano. Entonces, dice, ustedes véndanse ustedes mismos al faraón y yo permitiré que se les deje trabajar la tierra, pero le daréis un quinto al faraón, ¿verdad? Eso fue una forma muy buena, ¿verdad? Con motivos redentivos. Pero eso es lo que está haciendo este sistema ahora, ¿verdad? Vengan a mí, así como el pueblo vino a José. Yo soy José. Vengan, entreguen todo, denme todo, ¿verdad? Véndanse a mí, que yo cuidaré de ustedes, ¿verdad? Como dijimos antes, no tendrán nada, ¿verdad? Seré feliz. Mentira de Satanás. Así es. Capítulo 16, ahí mismo, el libro de Éxodo. Versículo 1. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino, ¿a dónde? Al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, ¿dónde? En el desierto. Ok. Le hago una pregunta a mis hermanos. Mientras el pueblo estuvo en Egipto, ¿murmuró? Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto, para matar de hambre a toda esta multitud. Te pregunto, mis hermanos, en el desierto al cual se nos está llamando a salir, hay ollas de carne, hay toda esa comida abundante, hay toda esa comodidad. No, ¿verdad? No hay todo eso. Yo pienso, perdón, que el principio es este. Un esclavo no puede pensar, un esclavo no puede trazar, un esclavo no puede salir adelante. Un esclavo no tiene esa capacidad porque su potencial ha sido pisoteado hasta el piso. Y una generación de esa no puede servir. Por ejemplo, estaban diciendo ahora a la gente que si no sacaban a este señor Maduro ahora, la próxima generación de venezolanos será mucho más difícil ponerlos a trabajar porque están acostumbrados a un sistema que no sirve. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es el asunto de la comida. La persona, el Hijo de Dios, tiene que ser desarrollado en su carácter, ¿verdad? En su mente, en su espíritu, en su cuerpo. Porque si una persona no es redimida, su alma no es redimida, lo demás no sirve, ¿verdad? El pan. Un esclavo vio que el esclavo no aceptó el maná, comida del cielo. Y por eso es muy importante esto, no creer las mentiras de Satanás, sino creer la verdad, que la verdad es redentiva y restaura y recrea al ser humano. Sí. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo en Egipto 400 años. Y vivieron en Egipto durante esa época varias generaciones, al punto que cada generación se iba olvidando más, se iba acostumbrando al sistema, y así sucesivamente hasta que llegó esa generación que salió. Esa generación ya su mente estaba en Egipto y aún la misma esclavitud que vivían ya ni la sentían porque era lo normal. Sus padres lo vivieron, sus abuelos lo vivieron, entonces era normal. Lógico, cuando salen de ahí, los saca el Señor para que les sirva en el desierto. Ellos no vieron en el desierto lo que miraban en Egipto. ¿Cuál es la idea mía? Nosotros, mientras vamos en las ciudades, nos hemos acostumbrado tanto, nuestros hijos están tan acostumbrados tanto, que si nos vamos al desierto, que saben de qué estoy hablando, no vamos a tener lo que aquí tenemos, las comodidades que tenemos,
la forma de movilizarnos como lo movilizamos allá no va a ser en carros ni en vehículos, sino que va a ser en animales, bestias, ¿verdad? Y cosas así. Entonces vamos a desear volver a Egipto porque tenemos las ollas de carne, porque tenemos las facilidades. La esclavitud llega a tan concientizarnos de tal manera que perdemos la razón. Y ese es el punto en el cual ahora mismo estamos. Estamos en Egipto. Estamos siendo esclavos. Hermanos, y ellos allá en la esclavitud, ellos no decidían lo que iban a comer. ¿No? Ellos llevaban la mente bien nublada. ¿No? Entonces ellos no comprendieron que al llevarlos al desierto Dios, ellos se iban a someter única y exclusivamente a lo que Dios les diera y les dijera. Entonces, pero hubo un propósito porque los llevó Dios al desierto. Ahí los iba a hacer vivir las 8 leyes de la salud y ahí se iba a aclarar su mente. Porque si le damos si pensamos ahí, en verdad ellos vivieron las 8 leyes de salud, pero como ellos se vinieron revelando luego desde el mes y medio pidiendo comida, ellos pedían comida a su gusto. Pero sin embargo, pues Dios les estaba dando el maná pan de ángeles y lo rechazaban. El paladar estaba bien pervertido. Sí, porque no comprendieron, no. Si ellos lloraban, porque ellos lloraban en la esclavitud, ellos clamaban a Dios y Dios oyó su clamor. Si ellos pedían que Dios los liberara de la esclavitud, pero ahora no aceptaban lo que Dios estaba. En verdad, nosotros tenemos que someternos a Dios completamente, no deseando hacer nuestra voluntad, no deseando hacer lo que queremos, sino someternos completamente en cuerpo, alma y espíritu. De los hijos de Jacob que salieron de Egipto, solo 2, ¿verdad? Solo 2, Josué y Caleb, solo 2. Esa generación fue perversa. Entonces el punto es que se toma una generación para purificar el alma. Pero el pecado que hay hoy es que se prohíbe y se sanciona y se penaliza al que habla de estas cosas, porque se quiere mantener un ingreso, un flujo económico de recursos para una institución. Y entonces, por ejemplo, no vayamos muy largo. El otro día, yo no sé, hermano, me dio una noticia que la mamá aquí en Estados Unidos le removió, ¿verdad?, el celular, y el muchacho la mató. El muchacho la mató, ¿verdad? Entonces no vayamos muy largo. Decirle a un muchacho, salga donde no hay internet, ya usted es su enemigo. Y entonces, una generación perversa, pero no, ¿verdad? Ellos iban a Faraón y le decían a Faraón, deja que mis hijos salgan. Y hoy se viene a la iglesia y se le dice, deja que mis hijos salgan. No, ¿verdad? No es el tiempo. No, nosotros dictamos cuándo es el tiempo. No se habla de este tema. No se predique de este tema. No se habla de la reforma pro salud. Es los hombres se colocan en un lugar que no les corresponde. Se colocan en el lugar de Dios, haciéndose ellos mismos faraón. así es. Y nos dice el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. En el desierto no vamos a tener las ollas de Egipto, pero el Señor ha prometido proveer el pan del cielo. ¿Qué trabajo te tienes que hacer para hacer descender pan del cielo? Ninguno. Trabaja humanamente, usted no tiene que sembrar nada. El Señor ha prometido proveer para su pueblo. Pero queremos seguir en Egipto, queremos seguir siendo esclavos. Si hay una obra que hacer, para que el maná baje del cielo. Sí, me refiero al punto es yo someterme, ¿verdad? Es yo entregarme a Dios, es sentir un pesar por mi vida, por mi pecado. O sea, hay una obra que hacer para que el Señor haga bajar maná del cielo, ¿verdad? Como los grandes hombres de Dios, que ellos se sometieron a Dios y increíblemente el Señor hasta, ¿verdad?,
le dijo, detente luz, luna y detente sol, o sea, cosas galácticas, ¿verdad? Nuestro problema es nuestro corazón, perverso, oscuro. Ese es nuestro mayor problema. Si nosotros nos sentemos a Dios, Él hará lo demás. Sí, sabemos que esa parte espiritual, sí, claro está. Si no, yo me refería al acto de que cogemos una semilla y la sembramos. Físicamente, o sea, pero literalmente no podemos hacer nada para nosotros hacer descender pan del cielo, exceptuando la parte espiritual, claro. Pero ese es el punto, mis hermanos. ¿Cuesta salir de Egipto? Sí, cuesta. Pero no nos olvidemos de la promesa del Señor. Porque tarde o temprano, querramos o no querramos, o salimos, O nos quedamos. Solamente dos caminos. o perecemos. Sigamos leyendo para ver si avanzamos, mis hermanos. Todavía me quedan varias páginas y quería terminar hoy. Vamos a ver. Continuando con la lectura, nos dice la 13ª enmienda, la sección 1, dice, ni esclavitud ni servidumbre involuntaria, excepto como castigo por crimen, donde la parte hubiera sido debidamente condenada, existirá dentro de los Estados Unidos o cualquier lugar sujeto a su jurisdicción. 14ª, sección 1, nos dice, todas las personas, recordemos que la última parte que leímos hablaba de las enmiendas que se hicieron, ¿verdad? Que llevaban doble sentido. Todas las personas nacidas o nacionalizadas en los Estados Unidos y sujetas, por lo tanto, a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado donde estuvieran viviendo. Ningún estado aprobará o demandará el cumplimiento de leyes que acortarán los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Ni estado alguno privará a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso de la ley, ni le negará a cualquier persona dentro de su jurisdicción la igualdad de protección bajo las leyes. La 15ª, sección 1, dice, el derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado o limitado por los Estados Unidos o por cualquier estado por razones de raza, color o condiciones previas de esclavitud. Entonces ahí vemos que todo eso suena bien. Sigamos leyendo. Nos dice, el Congreso tendrá poder para poner en vigencia este artículo por legislación apropiada. Observe las siguientes declaraciones de los jueces de la Corte Suprema y casos reales donde estas enmiendas fueron interpretadas. Estas enmiendas fueron interpretadas mucho más allá de la libertad e igualdad para el hombre negro. O sea que dentro de la parte que se escucha bonita, ahí había un problemita. Vamos a ver. Nos dice, la siguiente declaración es de los casos de los mataderos de 1872. Observe cómo interpretó la Corte Suprema el caso a la luz de la enmienda 14ª. Escuchen lo que dice. Somos de la opinión que los derechos reclamados por estos demandantes en error, si tienen alguna existencia, no constituyen privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, dentro del significado de la cláusula de la enmienda 14. O sea, ahora vemos cómo en cierto modo se están contradiciendo, ¿verdad? De acuerdo al primer caso de la Corte Suprema, donde se consideraba la enmienda 14ª, se interpretó como que la Carta de los Derechos Individuales no sería considerada como privilegios e inmunidades en la enmienda 14ª para ciudadanos estadounidenses. Esta instancia de la Corte Suprema continuó y fue aplicada claramente en casos subsiguientes. O sea que se la vendieron bien bonita por delante, pero sacaron las uñas por detrás, como se dice. Sigue diciendo, el derecho a ser juzgado por un jurado en casos civiles, garantizado por la enmienda 17ª, y el derecho a portar armas, garantizado por la segunda enmienda, han sido claramente sostenidos como negación de privilegios e inmunidades de ciudadanos de los Estados Unidos, garantizados por la enmienda 14ª.
La decisión descansa sobre la base de que esta cláusula de la enmienda 14ª no prohibía al Estado acortar los derechos personales enumerados en los primeros ocho enmiendas, porque esos derechos no estaban incluidos en la cláusula, privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. O sea que ya vamos viendo cómo esa libertad y toda esa igualdad que se le estaba hablando a estos esclavos fue prácticamente una falsa. ¿Y quién era el que estaba a cargo de todo esto que estamos estudiando acá? Thaddeus Stevens, junto a este grupo de revolucionarios que surgieron. Sigue diciendo, muchas personas que vivieron durante esta época reconocieron que la Constitución estaba siendo atacada por Thaddeus Stevens. O sea, las personas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Y sus seguidores. El hecho de que la Constitución estuviera bajo ataque directo después de la Guerra Civil es aparente por los libros escritos alrededor de la época, de los periódicos y por los discursos hechos por el presidente Andrew Johnson. Nunca los hombres públicos de Estados Unidos en posiciones de responsabilidad dirigiendo el destino de la nación han sido tan brutales, hipócritas y corruptos. La Constitución fue tratada como un tapete sobre la cual los políticos y oficiales del ejército limpiaron sus pies después de haber nadado en un lodazal. Tan aterrador es el cuadro de estos años revolucionarios que aún los historiadores han preferido pasar por alto muchas cosas esenciales. De ahí que Andrew Johnson, quien peleara la más fiera batalla por la libertad constitucional y por la conservación de nuestras instituciones que algún ejecutivo haya librado, fue dejado en el olvido por conspiradores inescrupulosos por el poder hasta recientemente. Y el Times de Londres estaba comentando que es la Constitución, en vez del señor Johnson, lo que estaba en peligro. ¿Sabemos desde cuándo se viene atacando la Constitución? Sí, muy rápido. Muchos años después, en la Primera Guerra Mundial, no sé si en la Segunda, pero en la Primera Guerra Mundial no se podía condecorar a un héroe afroamericano. No se permitía, a un héroe no se le permitía dar una medalla. No sé si todavía en la Segunda Guerra Mundial todavía estaba eso, pero eso es inmoral e indecente. Entonces ya vemos que prácticamente esos derechos, entre comillas, no eran derechos. La Constitución era un tapete para ser pisoteado por los políticos con sus pies enlodados. La Constitución estaba en grave peligro de ser tirada al cesto de la basura. Estas son declaraciones aterradoras a la luz de los gloriosos principios protestantes que ese documento representa. Resulta entonces claro que después de la Guerra Civil, la Constitución fue objeto de ataques furiosos de parte de políticos estadounidenses, quienes estaban inclinados a colocar a los Estados Unidos bajo la corriente de los principios del comunismo, iluminismo y jesuitismo. Entonces vemos cuál fue la excusa para empezar a atacar la Constitución. Y recordemos, mis hermanos, que después de la pandemia se le dio poder a la ONU de que ya ellos no tienen que pedir permiso a cada nación para decretar una próxima pandemia. O sea, con que ya ellos lo decreten, ya es pandemia mundial. Entonces ya vemos también cómo sirvió de excusa la pandemia para ellos seguir tirando sus leyes opresivas. Vamos a leer ya la última página, mis hermanos, y aquí vamos a terminar. Y usarían lo bueno y noble, que era la liberación de los esclavos, con el fin diabólico de menoscabar la Carta de los Derechos Individuales. ¿No sigue ocurriendo esto mismo hoy en día? Escuchamos tanto acerca de la defensa de la libertad, que suena maravilloso, mientras que las libertades estadounidenses están siendo pisoteadas en el polvo por el decreto patriota primero y segundo. Aquí hay algunos apartes de discursos pronunciados por el presidente Andrew Johnson. Mientras se los lee, recuerde que Andrew Johnson casi fue removido de la presidencia porque rechazaba hacerles el juego a los republicanos rojos radicales. Nos dice acá, amo la Constitución, intento insistir sobre sus garantías.
Allí, solamente allí, intento plantarme a mí mismo, con la confianza, esperanza y creencia que si la unión permanece unida, en menos de 4 años, el ahora partido triunfante será derrocado. Los mejores esfuerzos de mi vida han sido ejercidos para la conservación de la Constitución, el cumplimiento de las leyes y la conservación de la unión de los estados. Al ser cordialmente recibido en Baltimore, él había dicho que preferiría ser un ciudadano libre que ser inaugurado como presidente sobre las ruinas de la Constitución, y ser más bien un hombre libre que ser el presidente y ser un esclavo. El presidente se opone completamente contra el Congreso y el pueblo, escribió el indignado Julián. Ni Jefferson ni Jackson aseveraron alguna vez con tan temera fidelidad y resonante énfasis los principios fundamentales de la libertad civil. Ha sido mi suerte durante los últimos 5 años pelear contra aquellos que se han opuesto a la unión. Intento pelear contra todos los oponentes de la Constitución. Pelear contra los enemigos de esta gloriosa unión para siempre y para siempre. Entonces vemos que el Señor tenía hombres para por lo menos tratar de refrenar un poquito a estas personas. Como hoy día también sigue teniendo hombres, y nosotros conocemos eso como los 4 ángeles. Dios usando a sus ángeles para refrenar todavía, que no se suelte todo ese espíritu que sabemos que se va a apoderar del mundo entero. Esta fue la parte de hoy. Ya el próximo sábado terminamos si Dios lo permite, terminamos con este capítulo número 4. Yo sé, mis hermanos, que hay bastante lectura, bastante información. Por eso siempre les exhortamos que lo que puedan, que traten de verlo más tranquilo en la casa, más detenido, y que también compartamos estos mensajes, mis hermanos, para que esta información pueda llegar a más personas. Y recordemos que el centro de este capítulo es el ataque a la Constitución. Y no solamente a la Constitución de este país, sino que se está atacando la Constitución de todos los países y especialmente a la Constitución del cielo, que es la santa ley de Dios. Vamos a orar para que terminemos. Amante Señor y Santo Dios, Padre amado, viste la condición de tu pueblo en Egipto. También nos sigue viendo en el Egipto moderno, Señor. Y el llamado es: sal para que me adores. Sal de la esclavitud para que me adores. Que sí, que tenemos el pan, tenemos comodidades, pero tienes cosas mejores preparadas para tu pueblo, Señor. Y sabemos que estas comodidades que hoy día tenemos, sabemos que muy pronto, Señor, servirán de piedra de tropiezo, Padre, y formarán parte para nuestra perdición, Señor. Que no se repita, Señor, la historia con la esposa de Lot, mi Dios, que ni sacó a Sodoma de ella, ni salió ella tampoco, mi Dios. Pero también ayúdanos a los Lot modernos, Padre, a jugar nuestro papel, nuestra parte, Señor, como cabeza del hogar. Porque también, Señor, nos hace pedir cuenta por nuestra familia. ¿Dónde están los hijos que te di? Oh Padre del cielo, ayúdanos. Abre, Señor, el mar, abre las puertas que tengas que abrir, para que podamos, Señor, serte obedientes a tu mandato, Señor. Ayúdanos, mi Dios, y apiádate de tu pueblo, apiádate de este mundo. Y te pedimos por todas estas personas que desconocen todas estas cosas y que inconscientemente las aceptan y las reciben porque no conocen todo esto. Pero ayúdanos, Señor, a cumplir con el mensaje de llevar a toda nación, tribu, lengua y pueblo este mensaje, Padre amado. Encomiendo también a mi hermano Freddy, que va a tener la siguiente parte, para que siga haciendo con él, que siga haciendo con mis hermanos acá presentes, Señor, y con los que están escuchando más adelante. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.